¿qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes desde Entorno Veracruz. Les damos la más cordial bienvenida con el gusto de siempre y desde Zamora 65, La Toga, el Hotel San José Plaza, quien siempre nos brinda el espacio para nuestros programas. Y ahora con el gusto de tener a un amigo, a una persona que yo respeto mucho, que reconozco mucho, Luis Gastelum, quien voy a dar una pequeña semblanza. Es de oficio, dice uno de sus libros, Pasajeros con Destino, de escritores y otros viajeros. Dice, su oficio de reportero lo desarrolló en el periódico 1+1 desde su fundación, primero como reportero, luego como coordinador de cultura. Estudió guión en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, realizó cortometrajes, entre ellos Ojalá estuvieras aquí y Memorándum, Original y Copia, otro más, basados en relatos de Alberto Huerta y Carlos Fuentes, respectivamente. Trabajó como reportero con Ricardo Rocha para Gente Grande, como coordinador de información de Hoy en la Cultura en el Canal 11 y de la Ciudad Capital en MBS, entre otras cosas. Me voy a quedar solamente aquí para ir desarrollando la entrevista, la plática más que entrevista con Luis, a quien, Luis, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar con nosotros. A ti, Martín, te agradezco muchísimo y a Carlos por la invitación y poder platicar con el público. Pues vamos a platicar de algo que tiene que ver con lo que es tu pasión, el escribir, el plantearte el debate de las ideas, de tener una exigencia intelectual respecto de los espacios culturales. Yo creo que es importante ir rescatando un debate que pareciera ya cancelado en algunos espacios porque hay un menosprecio, me parece, desde las instancias gubernamentales, administrativas y en muchos casos en algunos sectores de la población, quienes menosprecian la educación como un baluarte para el desarrollo social, humano, quienes plantean la cultura como algo que tiene que ver con clase social, con estereotipos de gente que no rinde realmente lo que debería de rendir socialmente, que hasta cierto punto le pongo comillas a esto porque no me gusta esta idea, Luis, a ver qué te parece, te provoco con esto, que hay una especie de que los intelectuales en lo general, la gente ligada a la cultura, establecer una discusión en base a textos, es un vividor, o sea, algo que no necesariamente rinde, sí puede ser reconocido, sí y solo sí está en el beneplácito del poder. Y esto creo que es absolutamente injusto para muchas personas que como tú desarrollan toda una idea de estructura cultural, literaria, en fin. ¿Qué nos puedes decir alrededor de estas ideas así sueltas? Sí, mira, es muy interesante. Primero te voy a comentar algo, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la objetividad. O sea, donde hay, se reconoce que hay, y donde no hay que reconocer que no hay, y difundir ambas cosas, ¿no? Yo creo que eso es un problema que tenemos los que trabajamos en medios de comunicación. Yo ya no me dedico del todo a los medios de comunicación ya, pero yo creo que tenemos un grave problema de credibilidad ahorita, pero es de credibilidad porque hemos ido distorsionando lo que se da o lo que se ve o no se ve. Por ejemplo, bueno, tenemos una política en primer lugar que se sigue manejando en los sótanos políticos del país, ¿no? En general. Si la cultura no está en el proyecto político de un gobernante, nunca se va a dar, ¿no? Se van a cerrar espacios, se van a cerrar todos. Lo que pasó a nivel nacional con el presidente actual es que él en un afán de extrema, yo diría así, de extrema honestidad, quiso desmantelar toda la mafia que había detrás. Yo creo que estaba muy bien, porque sí había una mafia y la sigue habiendo, y lo siguen reclamando los mafiosos, siguen reclamando con esos artículos que dices que de ideas que están en contra del gobierno, y hay otros a favor también del gobierno, ¿no? Que terminaron finalmente también siendo becados, etcétera, ¿no? Y les quitaron la beca a otros, ¿no? Entonces, yo creo que no debió haber sido esa la manera en desmantelar ni el ámbito cultural ni el ámbito científico, bueno, ya ni de salud ni médico con lo de las medicinas. Hubiera sido una cuestión pausada, digo, en el CONACYT era cierto, pues si tú tenías a la ex esposa de Peña Nieto como becaria de 130,000 pesos mensuales,
con un chef amigo de ella también con 130,000 pesos mensuales, pues no se valía, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que cortar eso, pero se debió haber hecho con un plan. El problema es la gente de la que te rodeas cuando quieres gobernar con buenas intenciones, ¿no? Que no tienen capacidad la gente, ¿no? Es incapaz. Yo siempre he pugnado, yo conocí a Víctor Flores Olea cuando empezó el Conaculta. Yo platicaba mucho con él, yo era coordinador de cultura en el 1+1, entonces, y iba a tomarme un café con él y platicábamos de la cultura del país, estábamos preocupados por la cultura, ¿no? Yo creo que fue un gran administrador para mí, Víctor Flores Olea, de la cultura con Salinas de Gortari, ¿no? Pero cuando dicen, por ejemplo, que hay que poner un intelectual, yo siempre discutía que si ponías tú a Carlos Fuentes, íbamos a ir al fracaso de la cultura. No tiene nada que ver una persona culta con la administración de la cultura. Ese es el equívoco que hay, ¿no? Un gran intelectual y todo esto, ¿no? Se pueden dar casos, y yo tengo un caso que siempre lo pongo, que es el dramaturgo Václav Havel, que fue presidente de la República Checa, y fue el que sacó a la República Checa de donde estaba. Así, pero yo creo que es de los países turísticos más importantes, de turismo cultural, ahorita en toda Europa, ¿no? Que Europa en general tiene su economía basada en una economía de turismo cultural, ¿no? En mucho todos los países, cosa que no hemos logrado nosotros hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio, y más si todavía hay personas atrás que te están diciendo, que le hablan al presidente al oído y le dicen ese no, ese sí, ese no, no. Entonces, a ver, ahí la cultura toma sesgos en el sentido de la interpretación de cómo desarrollar realmente una estrategia desde los gobiernos o las administraciones públicas que favorezcan el desarrollo cultural. Porque el problema el gobierno no se puede deslindar de ser rector de la cultura, ¿eh? No, eso el sí, problema ¿no? está en que si todo lo calificas, que no sé si sea tu visión respecto de lo que está sucediendo, me arropo con lo que sea tu respuesta, pero si todo lo planteas desde la lógica de que había todo empañado por la corrupción, que voy a tumbar de tajo esto, no reconociendo que había baluartes de otro tipo, como lo planteabas en tu primera participación, pues también es una locura, porque lo ideologizas todo, ¿no? Entonces, al plantearte esta discusión sobre la base de la ideología, rompes con la universalidad misma de la cultura. Claro, sí. O sea, pareciera que estamos en esa etapa. Y de la educación, que es muy bueno, importante. No hemos tocado no la hemos tocado, importantísimo, pero tiene que ver con eso, Luis, o no. Porque efectivamente yo creo que hay cosas que tendrían que ser siempre destacadamente rechazadas. Este fenómeno de corrupciones evidentes, absolutamente arbitrarias, no hay, yo creo, corrupción que no lo sea, pero que esto no significara esencialmente romper una estructura como las que se construyeron al final de cuentas. Lo que miramos en el CONACYT, porque lo pones en la mesa, por eso lo rescato, después de lo que acaba de declarar la señora Álvarez Bullía de que los fideicomisos, el presupuesto que se canceló de los fideicomisos, se fue a las obras prioritarias del gobierno y no al desarrollo científico, te habla de algo muy descompuesto también, ¿o no? Sí, claro que sí. Mira, yo creo que yo la verdad me declaro totalmente ignorante de qué sea la 4T. No sé qué sea, pero lo que tú decías es muy importante, la ideologización de todas estas medidas, sí no debió haber sido así, ¿no? Nosotros, finalmente yo creo que todos los que están gobernando, los que sean a nivel estatal, municipal y sobre todo a nivel nacional, sabemos que las instituciones que tenemos ahorita, finalmente las hizo el PRI. Están paradas porque las hizo el PRI. Bien o mal, están ahí y estaban ahí. Tú puedes comenzar a arreglar. Cuando tú llegas a una casa, le arreglas primero una pared, un cuarto, un baño, etcétera, le añades, le quitas esto, pero no tumbas el departamento, y menos si tienes otro arriba y otro abajo. Bueno, y menos si no tienes un plan realmente. Y no tienes un diseño de qué vas a hacer, ¿no? Que pareciera que es lo que se ve, que no hay un diseño, ¿no? Sí, que hay. Ahora, en los últimos 30 años, Luis, perdona, no quiero entrar en un debate, pero más que el PRI,
hubo una fuerte presión social de reivindicaciones, de valores democráticos, o sea... No, yo diría que con el nacimiento y para no tampoco ahondar mucho y hacer análisis de toda la trayectoria que ha tenido y cómo han influido desde el PAN, el PRD, Eberto Castillo, no sé, todo. El mismo Andrés Manuel, o sea, ¿cómo podemos mirar la instrumentalización del IFE y del INE, del IFE primero y después del INE, y las reglas que a muchos nos pueden parecer ya caducas, por eso de que los políticos no puedan expresarse abiertamente, los funcionarios, etcétera, que es una discusión presente en este momento, si no lo miramos a los ojos de lo que sucedía hace 15 o 20 años, donde había otros gobernando 25 años, un partido de Estado como el PRI en sí mismo, pero que fueron avances. El problema está que ofreces en esta condición alterna. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué sigue después de esto? Yo creo que volver a construir todo, Martín. Muy lamentable todo, pero todo se volvió como... escribí ahí, yo no sabía si escribir, porque no tiene una ideología, en un reciente artículo que publiqué, que es el acuchillamiento de Salman Rushdie, ¿no? Que pues por una cuestión fundamentalista. Esto también se hace fundamentalismo, ¿no? Tú no puedes todos los días salir a decir que alguien que escribió un artículo porque no le gustó tu carro, lo que sea, es un adversario, o es un conservador, o es esto, o lo otro. No puedes tachar a la gente, no puedes estar tachando. Porque piensa distinto. Estás gobernando para todos absolutamente. Y si sales tú al escaparate, tienes que someterte a la crítica, ¿no? Absolutamente. No le tienes que tener ni miedo, ni tienes que por qué tratar de quitar la crítica, ¿no? La libertad de expresión, lo estamos viendo. Yo quisiera hacer un corte, ya sabes, tú eres experto en esto muchísimo más que yo. Los tiempos siempre son así como que hay que guardarlos en estos momentos. Pero me quedo y te propongo que al regreso me puedas comentar cómo miras pues esta condición de la denostación que se refleja de alguna manera también en, si no piensas como yo, eres mi enemigo, no mi adversario, una gente que tiene el derecho legítimo a tener su propia opinión. Claro. Que piensas distinto y te voy a denostar y perdón la utilización de esta palabra, te voy a joder, ¿no? Descalificándote. Lo que sucede con Salman Rushdie es precisamente eso. O sea, si tú opinas distinto desde la visión fundamentalista y después de más de 30 años, le meten 10 puñaladas porque hay una, se me va la palabra, pero una instrucción religiosa para fatua que le y en este sentido no estamos construyendo visiones fundamentalistas donde no nos reconocemos, donde ahora resulta que la crítica que antes aplaudíamos en un programa tan... No le voy a poner X porque al final de cuentas los que nos gusta mirarlo y nos reímos del privilegio de mandar, ahora no les gusta que estén sacando este tipo de parodias como cuando antes veíamos cómo se burlaban de Fox o de Peña Nieto, de Calderón, y como ahora los comentan sobre ellos, entonces no les gusta. Y obviamente se va toda una carretada de descalificaciones. Peligroso, digo yo, no sé qué te parezca, me quedo con esta idea para el regreso. ¿Qué opinas respecto de estas? Claro que sí. Pareciera, no sé Luis, ¿cómo lo miras tú? Inercias hacia un fundamentalismo y un fanatismo castrante en términos de la universalidad del pensamiento. Volvemos en un momento, no sin antes decirles que tenemos que invitarlos a que puedan visitar Asadero Doña Meche en Cerro Gordo, obviamente a degustar unas comidas deliciosas. Volvemos.
Ya estamos de vuelta, amigos, aquí con Luis Gastel. Un placer tenerlo en esta conversación. Te dejaba un orden de ideas, querido Luis. ¿Qué opinas? Fíjate que yo he pensado siempre que el fundamentalismo, con relación al artículo este que recién escribí sobre el acuchillamiento a Salman Rushdie, el escritor indo-británico que fue condenado por Khomeini en el 89, el 98, creo, 98 fue. Son 30, 30 y tanto, 33 años hace que fue condenado. Y ahí en el transcurso incluso creo que hubo un gobierno iraní que deshizo esa fatua, que le llaman ellos, que dijo que no. ¿Fatua bueno, es condena? Algo así. Fatua es la condena, sí. Okay. Es una condena a muerte. Pero no, quedan los fundamentalistas, pues. Elimina la condena, pero se quedan todos los fundamentalistas en el mundo, entonces van a obedecer también ellos sin que se los diga un gobierno, sino a su Dios. Entonces ahí se volvió, te digo, las religiones estas monoteístas pues, de todos, pero también tú, en tu persona, a veces te vuelves así, ¿no? Y yo creo que le pasó mucho a este gobierno, ¿no? Así se volvió hacia sí mismo, hacia que absolutamente no quiere un ápice, una palabra en contra de él, de su conducta, de sus parientes, o sea... Pero eso es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, porque te vuelves fundamentalista también, ¿no? Y vas a estar condene y condene, ¿no? Fíjate que hay una cosa muy interesante que me gusta también a veces ponerla de ejemplo. Una vez López Portillo, siendo presidente de la República, algo discutió. Yo estaba en el 1+1, por eso supe. Esa nunca salió al aire, no se conoció ni escrito tampoco. Que discutió con López Portillo, Heberto Castillo. Y algo le dijo Heberto Castillo con cierta resonancia así de tu carácter, que no le gustó a López Portillo. Y López Portillo le dijo, no me habla así, que yo soy el presidente, le dijo. Dice, pues usted será el presidente, pero es por 6 años. Yo soy ciudadano mexicano y lo voy a hacer toda la vida, dice, ¿no? No se da cuenta esto tampoco. Estos no se dan cuenta que se van a ir. Que es transitorio, que es transitorio, régimen, hasta incluso la condición de vida, ¿no? Todos estos se igualan a los anteriores que critican tanto, que querían ser consagrados por la historia, ¿no? Como Salinas, por ejemplo, él quería ser el gran estadista de México en la historia. Este quiere ser el gran estadista de México para la historia. Ahora, en este sentido, ¿no? ¿A dónde camina la educación? Porque hace rato lo relacionaste, la educación. ¿Cómo la miras? Yo creo que es la base de todo, Martín, de todo, incluso de la misma cultura, bueno, que va de la mano con la cultura. Pues cuando llega un gobierno dice, pues es que tiene que hacer puentes, tiene que hacer esto, tiene que hacer el campo, atender la salud, atender eso. Bueno, una cosa u otra. No, llegaste al gobierno para atender todas las cosas de manera paralela. Todo lo vas a hacer. No puedes criticar algo por lo que peleaste para corregir. O sea, él siempre, lo que nos heredaron, ¿no? Ya está por heredar él un gobierno. Ya está. Entonces, ¿qué va a decir? Es que heredé lo que me habían heredado, va a decir ahora, sí, va a ser una redundancia ahí poética, ¿no? Para entrar a poesía también, hombre, para hablar de poesía. Pero en esta parte de la educación, hoy nos amanecemos. Perdón. Sí. Es que, fíjate, yo soy seguidor así, absoluto de lo que ha dicho siempre Fernando Savater, que ha dicho que la educación es la base de todo, contra la ignorancia y la pobreza. De todo eso es importantísimo, ¿no? Y a eso tú le llegas todavía una rectoría por la cultura. Entonces eso vas afianzando a ser un pueblo pensante, un pueblo próspero, un pueblo progresista, un pueblo que piensa por sí mismo, crítico, que te puede corregir y te puede servir, ¿no? Yo le decía a un maestro cuando llegaban ahí al colegio de bachilleres, y me decía, es que llegar y ver los 50 alumnos, dicen, no, tú párate en la puerta antes de entrar a tu clase y verlos así como de reojo a los 50 alumnos y tú di, aquí está el descubridor de la cura contra el cáncer, y yo lo voy a educar. No, bueno, el darle la trascendencia a tus quehaceres, ¿no? Sí, me refiero, ¿no? Claro, eso. Esta parte, cuando miramos que en 4 años, para pensar que ya estamos a punto de terminar el 4º año, han pasado 3 secretarios de educación. Bueno, se acaba de nombrar hoy una nueva secretaria de educación porque se va la señora Delfina de candidata al Estado de México. ¿Qué es lo que debemos de entender con
nombran a una persona que fue profesora, estuvo 12 años, dice el presidente Andrés Manuel, frente a Grupo, pero de eso tiene más de 30 años y después se fue con él a todos sus procesos de lucha y habla de una lealtad, habla de que es congruente, pero ¿qué tanto capacidades para administrar, para establecer un proceso tan trascendente como es el que desarrolla la Secretaría de Educación, Luis? O sea, estaba apenas hasta el día de hoy, sigue estando, mañana empieza la entrega-recepción, como en el área de atención ciudadana del Palacio Nacional. Yo supongo que los subsecretarios, y estoy pensando en Concheiro, por ejemplo, que podemos o no coincidir con su línea de articulación respecto a la educación, pero es un tipo que ha estado en los entramados de la discusión sobre qué es lo que se requiere para el país en la educación. ¿Cómo miras voy a ponerle comillas a la palabra, maltrato a una secretaría que le está dando la mayor importancia? No, pésimo, pésimo. Yo creo que es de las secretarías que le debían de haber puesto más atención donde quiera, pues, incluso aquí en el Estado también, o a nivel municipal. Faltan muchas cosas, bibliotecas y todo. Y todavía vienen con esto de los libros de texto aquí, a querer borrar de un plumazo todas ciertas cosas que puede que no vengan al caso, pero tú modificas y haces un plan de educación más que nada, ¿no? Yo creo que está muy mal como se está procediendo, ¿no? Porque nos están dando a entender que prefieren la fidelidad y lealtad, como ellos le llaman, a la capacidad, ¿no?, de la gente. ¿A dónde nos lleva eso? A un fracaso porque vamos a tener que reiniciar en algún momento, ¿no?, a resetear este gobierno. Ahora tenemos problemas de deserción escolar, hay un problema ligado a lo que sucede en medio de la pandemia. La pandemia, y después la cuestión económica. Y después desaparecemos escuelas de tiempo completo, afectando casi a 500,000 de familias, de niños. ¿Cómo podemos leer esto, Luis? O sea, desde tu experiencia en el sector educativo, que la has tenido, desde tu experiencia como persona que ha escrito, que le da seguimiento a los ámbitos culturales, desde la persona con las inquietudes para establecerte en la actitud crítica, ¿qué podemos estar esperando de esto? El fracaso, pero nada más, o sea, es inexorable, o miras o tienes algún atisbo de optimismo, no lo sé. No así de optimismo, pero yo creo que sí. Yo creo que nos levantamos, nos vamos a levantar. Suceda lo que suceda al final, termine como termine, nos vamos a levantar. Pero sí, por ejemplo, retomar, alguien le tiene que decir al presidente, oiga, señor presidente, yo creo que la educación no va por ahí, ¿no? Desde cuántas escuelas no cerraron, cuántas bibliotecas hay, cuántos centros culturales no hay, ¿no?, donde quiera. Tú vas a otros pueblos, a otras ciudades, una biblioteca encuentras en cualquier pueblo de Estados Unidos. Una biblioteca tiene cualquier pueblito, el más pinchurriento, como dicen, lo tiene. Acá no tenemos una biblioteca, un afán así de libros, de enseñar a leer, de la promoción de la lectura, nada de eso, ¿no? Siempre son cuestiones ideologizantes, como decías tú, ¿no? Ideologizaron la educación también, ¿no? Ideologizaron todo, la ciencia, ideologizaron la salud, las medicinas, digo, no tienen ideología, pero las ideologizaron. Entonces, y le pusieron esa cosa que te digo que es como, no sé, un Frankenstein 4T, ¿no? Yo no entiendo qué signifique. No tengo tampoco mucho interés, ¿eh? No creas que mi ámbito es la política, mi ámbito es la cultura, la literatura, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, pasamos de un escritor, le puede gustar el estilo o no a muchos, le puede gustar sus libros o no a muchos, a Paco Ignacio Taibo, pues que de repente, después del protagonismo que tuvo cuando lo nombran, por ejemplo, tú que te mueves en estos ámbitos, ¿qué sigue con él? Porque pareciera que ya no está. No sabría decirte, fíjate, pero fue muy desafortunado su comentario, ¿no? Podía haberse callado y no pasaba nada, pero lo dijo. Y sí pasaron muchas cosas.
tenemos la piel muy ligera y nos la están aligerando también mucho la gente que está empujando para el fracaso de este gobierno, también porque también lo hay eso. En ese sótano también están los que quieren que fracase este gobierno rotundamente. Entonces van a estar siempre metiéndole, atizándole a la quema de esta gente, ¿no? Como Paco Ignacio Taibo, que a mí me parece un gran escritor, pero él sí es politizado. Pero yo soy más de la idea de que la literatura no va a salvar al país, ¿no? No va a salvar nada. Puede contribuir, pero no va a salvar. La que va a salvar es la educación. Entonces, ahora, en este espacio de acción en el que te mueves, la poesía, la literatura, ¿qué papeles juegan? No tiene ningún papel propiamente, no te digo, no lo miras como algo. No, fíjate que politizar una obra. No, pero me refiero a la condición social, el que se hagan más esfuerzos por socializar estas expresiones. No la hay. Tenemos que estar haciendo así talleres. Yo voy a empezar por ahí un taller acá precisamente, en una casa así de introducción a la literatura. Te digo que yo soy más especialista en cuestiones, me hice especialista en cuestiones de semblanza, a escribir una semblanza propia o de quien quiera a alguien, ¿no? Enseñar a escribir a la gente, Mira, tenemos algo que no hemos atacado nunca en la vida, es la demografía. O sea, yo lo voy a decir como se dice vulgarmente, sin sentirlo, Además lo voy a decir porque acorta mucho la explicación. Pero dice, los pobres no producen más que pobres. Entonces, un pobre te va a producir otro pobre. Entonces, si tú a ese pobre no le das educación, que la educación es la única vía al éxito, es la única vía corta que hay al éxito, pues a todos, ¿no? Tú ves aquí en Coatepec me da mucha pena ver a las niñas de 15 años con sus muchachos de 15 años y un bebé. A eso ya se les cortó la vida, ¿no? Entonces, si no empiezas con una política de demografía, de control demográfico, control me refiero a no ideologizado tampoco, sino una cuestión de educación. Otra vez volvemos a la educación. La educación es la base de todo, así, ¿no? Para mí en lo particular, ¿no? Y ahí va la cultura también, y va la enseñanza de la poesía. Habría que volver a la música. Yo no sé cómo se ha borrado la música clásica. A nosotros todavía nos tocó. Me acuerdo que iba un violinista a tocar Bach, a tocar así al salón, media hora o una hora. Y nos enseñaban las biografías de Beethoven y Mozart, ¿no? Ahora no existe. No sé, yo creo que... Ahora, cuando estás planteándote un taller de esas características, de introducción a la literatura, ¿me dijiste? A leer, a la lectura. A la literatura. Oye, tenemos una sociedad que no lee, ¿no? No, Martín, no creo, fíjate. Mira, la diferencia está en la cantidad que lees. Cuando las editoriales, no sé quiénes digan... Dice que el año pasado los mexicanos leyeron 0.5 de un libro, y cuando los japoneses leen 22 libros al año, los niños de secundaria, así leen. No sé dónde sacan las cifras, es muy difícil. Pero la gente, los niños, los jóvenes, todo el mundo, la dama de casa, nosotros nos pasamos en internet y estamos leyendo. El problema es que lees, ¿no? Es que lees, exacto. Pero antes, por ejemplo, nosotros en nuestra generación, pues se leían, por ejemplo, los cómics, ya no están en impreso. Ya no están. Hasta las noticias esas alarmantes, ¿no? La alarma. De los de mayor tiraje. Tú supongo que tienes los datos, es mejor que yo. Y teníamos también los libros vaqueros y todo esto, que era una lectura muy potente en el sentido de lectores, de gente que estaba ahí porque te encontrabas cosas. Yo leía de niño, leía los Excelsior atrasados. Yo platicaba, tú sabes que yo trabajé como 20 años con Froilán, muy cerca de Froilán Flores Cancela, y él era lector nato de todas. Oye, por ejemplo, los fenómenos editoriales, de la familia Burrón, ¿no? Que era... Las historias estas de Lágrimas y Risas, de Yolanda Vargas Dulce, todas estas, ¿no? Pero eso ya no está. ¿Qué tenemos ahora? Tú no sé si tengas alguna idea de qué es lo que se está leyendo actualmente, porque no sé, me dicen estos datos, dicen no hay lectores en México. Tú efectivamente dices, sí, estamos ante las redes, está leyendo la gente, pero está leyendo también palabras cortadas, mensajes de texto, formas de expresión distintas. Regresamos otra vez a la educación. Si tú no entras a un salón y le quitas el teléfono a todo el mundo y les enseñas a escribir, que tienen que escribir la palabra completa,
Y otra cosa importante, la gente no escribe con punto y aparte, al final tiene que haber un punto y aparte toda la vida, ¿no? Entonces, esa es una cuestión de gramática, ¿no? Pero bueno, eso se enseña también en las aulas, eso es educación también, ¿no? Pero yo no sabría decir, por ejemplo, parecería que todo cabe en un libro ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Thalía puede escribir su biografía, Paulina Rubio escribe su biografía y son unos éxitos bestseller y Paulo Coelho lo sigue escribiendo, que ese no me cae tan mal, tan Paulo Coelho, pero lo mencioné, pero no es tan así. Pero otros, como ese de autoayuda, todos esos libros, suplen mucho, ¿no? Yo una vez me tocó la gran suerte de platicar en un pasillo, en un festival de La Habana, con García Márquez, y era muy afable para platicar, no para dar entrevistas, para platicar, ¿no? Decía, ¿qué pasó? Oiga, iban a presentar en el Festival de La Habana 6 adaptaciones de 6 historias de él, 6 historias de amor, algo así se llamaba, no me acuerdo. Entonces le digo, que eran como telenovelas, y dice, usted, en ese entonces, cuando yo platiqué con él, estaban las telenovelas en boga, entonces le digo, ¿prefiere usted, le digo, las telenovelas? Dice, mira, dice, yo prefiero a que me lean 2000, que son los tirajes, si es que bien te va, o 1000, ¿no? Que me lean 2000, a que me vean 12 millones al mismo tiempo, dice. De hecho, yo no preferiría eso, dice. Yo preferiría la telepatía. Dice, echarme en una hamaca, imaginar la historia y transmitírsela a todo el mundo. Dice, pero no se puede, entonces vamos a tener que seguir haciendo libros. Pero ¿qué libros, no? Habría que escoger también los libros. Yo creo que Manuel Carballo tenía mucha razón, un gran crítico de la literatura, cuando decía, como lo del Banjico, el Banco de México, hacer cortes. De los 30 libros que salieron al mes, al siguiente mes quitar 15, al otro mes publicar 15 y quitar otros 15, y así ir haciendo cortes de libros, porque no te puedes estar llenando de libros de papel, por lo que significa ecológicamente. No tocamos el tema de la ecología, sí, que es importantísimo detrás de la educación, ¿no? ¿Qué país estamos viviendo? Lo de la fatua esta contra Salman Rushdie, a dónde nos está llevando junto con todo ese desastre que estamos haciendo. Parecemos unos locos, dice que vivimos en una roca que pende del aire, ¿no? Sí, estamos con la cuestión ambiental en el debate. Y la deshumanización a lo que nos está llevando, ¿no? Sí. Oye Luis, ya sabes que el tiempo es inexorable aquí en este tipo de programa. Tenemos una sociedad, si quiero rescatar esta idea que planteabas, que más allá de lo que lee, ya lo que lea es otra historia, pero tú te estás atreviendo a hacer un taller para estimular lectores, yo supongo que de otras características, que te miren en la construcción de líneas completas, ¿no? De palabras cortas o de palabras cortadas, para no decir cortas. ¿Cuál sería la conclusión que estarías planteándote para estos momentos de un México en términos culturales, poéticos, literarios, de educación en lo general? ¿Cómo lo estás viviendo en conclusión, para ver quienes nos ven y nos escuchan sepan tu opinión al respecto? No es con desilusión ni desazón, fíjate. Yo creo que el mundo se ha levantado de muchas maneras a través de toda la historia de la humanidad, entonces nunca se ha quedado. De hecho, avanzamos, aunque a veces son 2 pasos atrás y 1 adelante, como decía ya en la época de Gramsci, todo esto, ¿no? Yo creo que va a salir adelante, ¿no? En lo que respecta a mí, en lo particular, nada más, que es lo que me interesa, la literatura, la difusión de la cultura, etcétera. No pretendo tampoco hacer gente que, no creo que nos vaya a salvar también el mundo. Si fuéramos todos cultos, sí. No hay una manera de hacer culta a toda la gente. Pero sí ir contribuyendo, acercarle a los padres, tienen que acercarle un libro a los niños, hacerles un librerito. A la gente que yo conozco, yo por ejemplo les compro unas tablas, les hago un librerito y les regalo un libro. Mire, ya tienes tu primer libro y tu librerito, hombre, mira, a ver que comprando los libros yo les presento. Que lo vaya llenando. Que lo vaya llenando, ¿no? Y del gusto propio también, ¿no? Y la edad también que tenga que ver con eso, ¿no? Yo di un taller, bueno, no era taller, era curso, cuando tenía la escuela del Instituto de Literatura
veracruzana Francisco Morosini. Yo daba clases ahí, yo daba crónica literaria. A los muchachos, que eran como 20, 15, fueron siendo después, les sacaba yo fotocopias por ejemplo, un capítulo de Crónica de muerte, Crónica de una muerte anunciada. Si te sientas, te le echas en 45 minutos completa. Pero no leían, entonces dije, bueno, le voy a sacar un capítulo nada más, un capítulo, que se lo leía en 10 minutos. No lo leían, estudiantes. Y decían, es que nosotros venimos aquí y estamos pagando, dice, por aprender a escribir. Discúlpame, pero Si no lees, no aprendes. no vas a aprender. Pues es una tarea dura, supongo, que tendrás que enfrentar como cosas que enfrentamos cotidianamente en la vida, pero que allí quedan las ideas de Luis Gastelum. No sé si tengas algún último comentario. No, pues sumarnos a una cruzada educativa, cultural, mientras podamos, desde nuestras trincheras, como dice, ¿no? Y poder contribuir en algo para todo esto, ¿no? Y seguir difundiendo y señalando las cosas que, como te decíamos al principio, las que buenas, reforzarlas, y las que no, darles para atrás, nada más. Bueno, pues allí está, Luis Gastelum, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, por la amigos, invitación. también, pues muchas gracias por su vista de nuestros programas, de nuestros esfuerzos desde Horno, Veracruz, a nombre de Carlos Villalobos. Les agradecemos la oportunidad de contar con ustedes y obviamente agradecemos, como siempre, la hospitalidad de La Toga y del Hotel San José Plaza. Muchas gracias, hasta pronto.